Gracia y paz, amados hermanos y amigos en Cristo. Les saluda su hermano y amigo Ángel Colón. Como siempre me acompaña mi esposa. Bueno, hoy estamos un poquito cansaditos, ¿verdad? Hemos estado haciendo varias tareas, pero aquí estamos. Aquí estamos, para la gloria de Dios, en otro episodio más de Doctrinas Básicas de la Vida Cristiana. Entonces, eso es un ministerio de Didasco que nos puede encontrar a través de todas las plataformas sociales, y así como este vídeo va a estar en YouTube, también va a estar en audio en las distintas plataformas de podcast. Como Spotify, Apple Music, Amazon, iHeartRadio, ¿cuál es? Pandora. Pandora. Dijimos Apple Podcast, ¿verdad? Sí. Y ves que estamos como medio perdidos, es que el clima viene una vaguada y viene un fenómeno de lluvia. Por favor, hermano y amigo, cuídese mucho. Si usted vive en un área susceptible a inundaciones o deslizamientos de tierra, por favor, busque refugio en la casa de un familiar, un amigo o del mismo municipio donde usted reside, porque estamos bajo un evento de lluvias, se pronostica para este fin de semana, y no queremos que nadie sufra ninguna pérdida física, porque lo material es recuperable, pero la vida no lo es. Así que, por favor, tome las debidas precauciones. Y bueno, hemos estado hablando en Doctrinas Básicas de la Vida Cristiana sobre los atributos de la palabra de Dios. Hemos hablado ya sobre su autoridad. Hemos hablado sobre su claridad, muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre su necesidad. Es decir, la necesidad que tenemos de la palabra de Dios, en este caso expresada en la Escritura o la Biblia, como la conocemos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la necesidad que tenemos de esa palabra de Dios. Y yo voy a hacer una pregunta, y yo quiero que cuando usted esté viendo o escuchando este video, usted le dé pausa luego que escuche esta pregunta y medite en su contestación. De una contestación, la primera que le venga a su mente, y luego que usted la conteste, no conteste más ninguna, conteste la primera que le venga a su mente. La pregunta es la siguiente. Si hoy te preguntase, ¿por qué piensas que la palabra de Dios plasmada en la Escritura o Biblia es tan necesaria para el día de hoy? ¿Qué dirías? Es decir, mientras le das pausa y meditas en eso, si hoy yo estoy contigo, estamos de frente, uno a uno, estamos hablando en un discipulado, simplemente compartiendo con un café. Y por ejemplo, Sori, yo te pregunto, ¿por qué la palabra de Dios es necesaria en los tiempos que vivimos? Y después de todo, hay mucho argumento que la Biblia es anticuada, que está fuera de tiempo, que es obsoleto, exacto. O sea, si en el siglo XXI, año 2025, hoy yo te pregunto a ti, Sori, ¿por qué tú piensas que la palabra de Dios es necesaria al día de hoy? ¿Qué tú dirías? Es necesaria porque es nuestra base de guía para nosotros poder caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. Eso es tremenda respuesta. Usted ve, se puede copiar de la respuesta si usted quiere, pero yo quiero que usted medite un momento cuál respuesta usted daría. Porque yo no estoy diciendo que la respuesta que usted dé esté mal. De hecho, muy probable es que todas estén bien, pero yo quiero que usted medite porque hay una respuesta que va por encima de todas las respuestas. Una. Y esa respuesta la vamos a discutir hoy, sobre la necesidad de la Biblia, Sí. por qué es necesaria. Ahora, la Biblia tiene muchas respuestas de por qué ella es necesaria. Entonces nosotros vamos a discutir primeramente la importancia de la Biblia y la necesidad de la Biblia. Son dos palabras totalmente diferentes, aunque pareciesen iguales. Sí, y van una de la mano de la otra. ¿Por qué? Porque si es importante, es necesaria, se complementan, pero tienen sus características diferentes. Exacto, por eso es que vamos a dar algunas de las respuestas que la gente usualmente, especialmente el pueblo de Dios, daría a esta pregunta de por qué la Biblia
o la palabra de Dios es importante el día de hoy. Y una de estas respuestas es que seguramente, si eres cristiano, me citarías algo como porque es útil para enseñar, para corregir, para instruir, y lo es. Esto es algo que nosotros hemos escuchado desde el púlpito en muchas ocasiones. Claro. ¿Dónde se encuentra esto en la misma palabra de Dios? Sí, eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Que muchas personas pueden citar de memoria y Sí. usualmente citan el verso 16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y muchas personas Lo dejan citan hasta ahí. Pero se olvidan de la segunda parte de por qué la palabra de Dios es importante. Sí. ¿Por qué, Sori, el segundo verso? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Exacto. O sea que la palabra de Dios es necesaria porque es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en Como yo justicia. dije, en nuestra guía. En nuestra guía. O sea que tu respuesta es correcta. Sí. Porque la misma Biblia dice que es correcta. Ujú. Pero no solo se queda ahí. No. Porque es importante para que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta perfección no es la perfección de Cristo, porque no la vamos a tener en esta tierra. No la vamos a alcanzar hasta que estemos En gloria. En gloria, en la presencia del Señor. Esta perfección de la que habla es de que usted esté completo, que usted esté preparado, que usted esté cabal y que tenga las herramientas necesarias para que esté equipado para toda buena obra. Entonces, eso es una respuesta. Otra respuesta que usualmente escuchamos es que en ella encontramos sostén para las dificultades y pruebas de cada día. Eso es muy cierto. En la palabra de Dios usted puede encontrar, por eso es que es necesaria, usted puede encontrar en ella aliento, sostén, fortaleza, consuelo, sustento. Los adjetivos son innumerables. Sí. ¿Dónde la misma palabra de Dios nos dice que ella es útil y necesaria para tiempos difíciles, Sori? Sí, eso está en 2 de Pedro 1:19, donde dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Fíjate lo que dice, a la cual ustedes, la palabra de Dios, hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Cuando tú y yo nos encontramos en lugar Tinieblas. oscuro, en Tinieblas. tinieblas, en los momentos difíciles de nuestras vidas, cuando estamos enfermos, ¿cuándo más? Cuando estamos en problemas económicos, Problemas económicos, ¿qué otra cosa podríamos decir? una enfermedad. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, empleo, uno se queda sin empleo. En todas esas ocasiones, situaciones mentales, depresión, ansiedad, usted hace bien, por eso es que la palabra de Dios es necesaria, usted hace bien en prestar atención ¿a qué? A esa palabra, porque esa palabra brilla en el lugar oscuro. Cuando usted se encuentra en tinieblas, ella es necesaria porque le va a dar luz. Ahora, eso es en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no se queda atrás. No, para nada. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Isaías en 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Escucha eso, Sori. Escucha eso, amigo y hermano. Si usted está en dificultades, en problemas, situaciones difíciles de su vida, no tema. Porque si usted hace bien en prestar atención a la palabra de Dios, usted va a ver cuán necesaria es para su vida cuando ella le confirme que Dios nunca nos abandona.
No, en ella vemos también las promesas del Señor para su creación, que somos nosotros. Exacto. La gracia especial o la específica y gracia común. Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, en Josué 1, 8 al 9, que esto lo citamos mucho, Ajá. este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fíjate, Dios a sus hijos les hace promesas que son gracia específica, Claro. donde Él promete que con sus hijos Él va a estar siempre. Él nos va a cuidar y eso no significa que no nos vamos a enfermar o que vamos a pasar por un momento difícil. Al contrario, tenemos que tener en mente de que a pesar de esas situaciones que estemos pasando, si Dios, que es el que las permite, está con nosotros, nosotros tendremos la salida. Pero, y fíjate que esa salida Él no las da cuando nosotros atendemos Claro, a su palabra. correcto. Es en ella que encontramos el sustento. Por eso es que es necesaria para nuestras vidas. Eso es lo que se conoce como gracia específica. Y esa es una gracia que Dios le da, un regalo que Dios le da a sus hijos. Los que han puesto la fe, han confesado su pecado y han puesto su fe en Cristo Jesús para salvación. Y ahí son hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Y al ser hechos hijos, ahora Él le da una gracia específica de protegerlos, de cuidarlos, de sostenerlos, de darle fuerza como con Josué cuando no tenemos ninguna. Y por eso es que es necesaria la palabra, porque ella nos revela esas cosas. Ahora, eso es gracia específica. En la gracia general, el Señor tampoco se queda corto, No. porque su misma palabra le revela a toda la humanidad cuán necesaria es para la creación. Mateo 5, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, en el verso 43 al 45, nuestro Señor Jesús dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, de Jesús hablando, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque aquí está la gracia general. Porque Él, Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es decir, la gracia general de Dios abarca toda su creación. El sol sale para todos, el viento viene para todos, la lluvia viene para todos, los fenómenos atmosféricos vienen para todos porque ocurren en todas partes del mundo. Todos lugares, Dios permite todas estas cosas por su gracia para todo el mundo, pero el único lugar donde tú puedes saber y entender lo que es esa gracia de Dios es a través de su palabra. Y por eso es que ella es necesaria en nuestras vidas. Pero si estudiamos la Escritura con detenimiento, si pasamos tiempo a solas, tiempo devocional en familia, si profundizamos en el contexto de la Escritura, si vemos lo que es la historia y la gramática de la palabra, podremos ver que ella es necesaria por una razón mucho más grande de las que ya hemos dicho, que no es que no son, que son inválidas, son válidas, pero hay una razón mucho más grande por la cual la palabra de Dios es necesaria. Y ese es uno de sus atributos, su necesidad. Ella es autoridad, ella es clara y ahora estamos diciendo que es necesaria. No se trata de pensar que los versos anteriores son menos importantes o tienen menos validez. Sí, tampoco se trata de pensar cuál es el más relativo o menos relativo a los tiempos en los que vivimos. Exacto, no estamos mirando
cuál verso es más importante o menos importante de acuerdo al tiempo en que vivimos. Ni tampoco tomar los versos que nos gustan y los que no nos gustan, pues desecharlos. Y también los que nos gustan o nos satisfacen, ¿verdad? Adaptarlos a nuestros deseos, torciendo la escritura y aunque vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque entonces estamos viendo la palabra de otra manera y Sí, no la porque- estamos viendo como necesaria. Y que cuando llegamos a este punto de que ajustamos la palabra a nuestras vidas por conveniencia, por nuestras propias necesidades, ya entonces estás invalidando la palabra, porque le quitas la autoridad a quien la tiene, que es Dios. Exacto. Y no puedes hacerlo de esa manera. Entonces, la razón primordial por la cual necesitamos la palabra de Dios es porque en ella Dios, se nos ha revelado a nosotros. Sí, se trata de esa necesidad que tenemos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Exacto. Porque es en ella que Dios se nos ha revelado, siendo autoritaria, clara, y donde, como dije, es un manual donde podemos encontrar este manual Exacto. para acercarnos a una relación con el Creador en arrepentimiento y fe. Es imposible nosotros acercar, y lo vamos a ver, Sí. es imposible nosotros acercarnos a Dios sin que Dios se haya acercado a nosotros primero. Claro, Él es el que hace el contacto. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. nos amó primero. Sí. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos llamó. Si Él no nos llama, nosotros no le buscamos. Por eso es que la palabra de Dios, sobre cualquier otra cosa por la cual ella es necesaria, es súper necesaria, porque en ella Él se revela a nosotros. Fíjate, Sori, mira, y nuestra audiencia, tengan mucho cuidado. Hoy día estamos viviendo en una iglesia, y estoy hablando en términos generales. Sí. Hoy día estamos viviendo en una iglesia o lo que se llama la eclesiología, el estudio de la iglesia, donde vemos iglesias cada día más buscando lo sobrenatural, las emociones. Fíjate que en la mayoría de las iglesias hoy día, dije la mayoría, no todas, en la mayoría de las iglesias hoy día, cuando hacen un llamado, las que hacen un llamado para arrepentimiento y fe, usualmente tienen un piano de fondo tocando música tenue, música sublime. Sublime, sí. Ese piano apela a las emociones de la persona. Claro. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. No. Pero le quita peso a la palabra de Dios, la cual es suficiente. Sí, porque cuando hay ese momento de emoción, cuando tenemos problemas, ¿verdad? Situaciones que nos agobian. Usualmente todos los días, ¿verdad? Sí, pero en esos momentos donde se apelan las emociones y si estamos susceptibles, bien, ¿cómo te explico? Como que yo necesito algo para solucionar esto que me está pasando. Exacto. Ahí viene entonces la decisión, pero por una emoción. Por una emoción. Y no por un llamado real de arrepentimiento. Fíjate que la palabra de Dios es necesaria, autoritaria y tan clara que en ningún sitio en la Biblia dice que se toque un piano con música sublime a la hora de llamar a las personas a arrepentimiento. No, los apóstoles predicaban la palabra y como estoy citando al hermano pastor Juan Manuel Vaz allá en España, sí. Él dice en un mensaje que escuché en estos días, lo compartí a través de mis redes, mensaje excelente, donde él dice que los apóstoles cuando predicaban la palabra, ellos sabían que ella era tan autoritativa, clara y necesaria, que ellos no tenían un piano de fondo, ellos no tenían un violín de fondo, ellos no tenían un arpa de fondo. Ellos estaban predicando la palabra de Dios. Porque en realidad nada más. No es necesario. Cuando se predica Biblia y cuando se llama a ese arrepentimiento genuino, Dios, a través de su Espíritu Santo,
redarguye el corazón. Exacto. Redarguye el corazón del pecador. O sea, de todos somos pecadores. Exacto. Por lo tanto, cuando tú reconoces y te evalúas y tú dices, Dios mío, yo no puedo con esto más, ayúdame. Exacto. Pues ahí tú abres tu corazón, pero es el mismo Espíritu Santo que te permite hacerlo. Exactamente, por eso es que ella es necesaria, porque al Dios revelarse a nuestras vidas, no es necesario ninguna otra cosa Para sobrenatural nada. para que nuestro corazón sea cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, porque eso lo va a hacer el mismo Dios. Ujú. Él mismo es el que se va a revelar. No hace falta una danza, unos banderines, no hace falta las luces tenues, no hace falta un predicador que diga, hoy es tu gran día. Hoy es el día de las promesas poderosas del Altísimo. Ni tampoco grito, porque hay gente que grita. Eso no hace No es falta. necesario. Lo que necesitamos, de eso se trata este tema. Estamos hablando de la palabra de Dios y lo que necesitamos es que Dios se nos revele. Y eso Él ya lo ha hecho por medio de su palabra. Exacto. No hay otra necesidad alguna. ¿Usted quiere escuchar a Dios en voz alta? Lea su Biblia en voz alta y va a escuchar a Dios claritito. En el principio, ese es Dios hablando. Claro. Eso es Dios hablando. Todo lo puedo, eso es Dios hablando. Toda la escritura, de principio a fin, Apocalipsis, Génesis 1, Apocalipsis 22, es Dios hablando. Léala. Es su revelación. Él se ha revelado, por eso es que ella es necesaria. Es necesaria porque Dios se nos revela por medio de su palabra. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ha sido tan importante y necesaria para los cristianos a través de los siglos? Bueno, primero, Sori y audiencia. Antes de responder a esta pregunta, es importante señalar la diferencia entre las palabras importantes y necesarias. Muy bien, excelente. Primero que cualquier otra cosa, nosotros tenemos que entender lo que es algo importante y lo que es algo necesario. Porque usualmente en las iglesias, todo el mundo dice, y aquí voy a decir todo el mundo, que la palabra de Dios es importante, porque ella es la que tiene autoridad sobre el culto. Ella es la que, por eso es que decimos, oh, nosotros predicamos sana doctrina, porque tú piensas que la palabra de Dios es importante y lo es. Pero una cosa es que la palabra de Dios sea importante y otra cosa es que la palabra de Dios sea necesaria. Ok. ¿Qué es algo importante? Cuando es conveniente, interesante o se considera superior o influyente. Ok, conveniente, por ejemplo, me conviene la palabra de Dios y por lo tanto es importante porque en ella encuentro sustento en mis tiempos de dificultad, en las promesas de Dios, en el tiempo de enfermedad o de dolor. Decláralo y decrétalo que Él te ha prometido. Hoy ven por tu promesa. Eso es famosísimo hoy día. Favor. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. No es necesario añadir esas palabras. Ahí está. Muy bien. Entonces, es importante porque es interesante para alguien, es conveniente para alguien o se considera superior o influyente. Por eso es que es importante. Por ejemplo, Si se habla de la importancia de cederle el paso a los ancianos o de la importancia de tener una educación universitaria. exacto. Es importante ceder el espacio a un anciano, ¿verdad? Claro. O abrirle la puerta. Eso es importante. Sí. Ahora, ¿es necesario? No. No, no lo es. No lo es porque tal vez esa persona tiene la fuerza suficiente para abrir su propia puerta. No está mal hacerlo, claro que no. Yo no estoy diciendo eso. Al contrario, eso demuestra cortesía, Claro. pero no es necesario. No es necesario usted tener una educación universitaria. Hay gente que no puede. Hay gente que no puede porque cuesta mucho. Hay gente que no puede. Miren, Punto. hermanos No se y puede. amigos, como dice Sori, no se puede. Los créditos de seminario teológicos están en 450, 475 el crédito. Muchas veces, a veces somos malagradecidos. Si tenemos la beca federal en Puerto Rico porque somos un territorio de Estados Unidos, pero nuestros hermanos en los países como los vecinos de República Dominicana, Haití, Cuba,
Créame, gente, esto es bien difícil. Nuestros hermanos de Latinoamérica completo, o sea, tomar una decisión de tener estudios universitarios es trabajar, es una forma demasiado es un sacrificio al llegar a ese nivel. Nosotros los puertorriqueños nos lo damos por sentado y pues tenemos estudios, me voy a estudiar cualquier cosa. Tenemos que saber tomar una decisión que sea importante. Ahí se encuentra esa importancia. Exacto. Porque no todo el mundo tiene ese lujo de poderse ir a estudiar. Entonces podríamos decir, como tú muy bien acabas de decir ahora, no tengo que añadirle más, es importante estudiar, pero no es necesario. Y como muy bien dijiste, hay gente que no lo puede pagar. Hay gente que no tiene las herramientas necesarias para una carrera universitaria. Entonces no es necesario el tener una carrera universitaria. Es importante, pero no es necesario. Entonces, por el contrario, algo que es necesario, estamos diciendo que es algo que es esencial, indispensable, obligatorio y opuesto a lo que es voluntario o espontáneo. O sea, algo que es importante puede ser espontáneo, pero algo que es necesario es obligatorio. Sí, porque esa necesidad te va a llevar a tomar una decisión. Correcto. Y al ser necesario, tú buscas complacer, y en este caso de lo que estamos hablando, tú buscas complacer a Dios. Exacto. Obedecerle a Dios, porque es necesario para tu vida. Entonces, yo te puedo decir que tú puedes vivir sin aire. No. No puedes vivir sin aire. El aire es necesario para vivir. Nosotros no aguanta la respiración más de 5 minutos y vas a ver lo que pasa. Es necesario el aire. Un individuo no puede vivir sin aire. Bueno, ni los animales ni las plantas necesitan el aire. Entonces podríamos decir que algo es importante en relación con su valor y sus posibles resultados, mientras que algo es necesario porque es absolutamente indispensable. Esto podría sonar como extraño en los tiempos que vivimos, especialmente con la espiritualidad marcada tan definida en el sentimentalismo. Es algo bien... Y en lo subjetivo que estamos viviendo hoy día. Es bien raro, de verdad, y esas premisas individuales autónomas marcadas porque esto es lo que yo creo y por esto y punto. Exacto. Hay personas que piensan que la Biblia no es necesaria. Es importante, pero no es necesaria porque pues si yo creo en esto, pues yo no tengo que meterme a escuchar otra cosa porque esto es lo que yo creo y punto. Entonces, muchas personas confunden la importancia y la necesidad de la Biblia. Y muchas personas, aún cristianas, muy devotas, voy todos los domingos, todos los miércoles, todos los jueves, sin siquiera tener un entendimiento básico y contacto mínimo con la Biblia. ¿No estudian sus Biblias, Sori? No estudian las Biblias, no tienen tiempo devocional a solas. Y en familia, no dedican tiempo a actividades de la misma iglesia. Exacto. Que son edificantes como talleres y charlas. Exacto. Pero aún es peor porque tenemos iglesias hoy en día que en tiempos de predicación y enseñanza es mínimo porque la música, las pantomimas, los especiales, la danza y lo sobrenatural es más importante y está más necesario que la misma palabra de Dios. Entonces, para ellos, no solo esas cosas son importantes, sino que son necesarias en el culto. Un culto que no tenga especiales o cánticos o por lo menos 8 o 10 supuestas alabanzas que son para Dios, pero quien están exaltando es al que canta y al de la música y al del sonido, en vez de exaltar a Dios. Y lo menos que se hace es predicar expositivamente la palabra de Dios. Es necesario que en ese tiempo de la humilia, de cómo, ¿verdad? Presentación se prepara el servicio, el culto dominical
o un estudio bíblico o Una charla. una charla o hasta un servicio de oración. Es necesario que haya un orden. Y mi gente, vivimos en unos tiempos muy acelerados. Un domingo que tú vayas a buscar palabra de Dios, estés una hora escuchando alabanza, pero lo que tengas son 30 minutos de prédica, no es suficiente. Tenemos que sacar ese tiempo para nosotros meditar en la palabra. Por lo tanto, búsquese una iglesia donde se predique palabra, no explicando experiencia o el Señor me reveló, el Señor me dijo, nada de eso. Busque una iglesia donde se revele Dios a través de su palabra. Porque por eso es que la palabra es necesaria, porque Claro. a través de ella es que Dios se ha revelado a nosotros. Entonces, quisiéramos dejar bien claro que la Biblia no solo es importante, sino que es necesaria para el pueblo de Dios. Cito lo siguiente, la Biblia no solo es importante, valiosa y útil para el cristiano, sino que también es absolutamente necesaria e indispensable. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios se ha revelado a nosotros. La fe la fe judeocristiana o la fe cristiana que viene del pueblo judío afirma que el Dios soberano se ha revelado, es decir, que él mismo ha descubierto, manifestado y dado a conocer su persona y voluntad a través de la Biblia. Entonces, ¿por qué es necesaria la revelación de Dios mismo? Bueno, Isaías responde esta pregunta de por qué es necesario que Dios se nos revele de la siguiente manera. Isaías 55:9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Es decir, el profeta tenía claro que su mente era finita, cortita, no daba para mucho. Por eso es que él expresa diciendo que Dios le ha revelado al profeta Isaías que los caminos de Dios son más amplios que los caminos del hombre. Claro. Yo pienso hasta aquí, chiquitito, y Dios piensa hasta Mayagüez, un ejemplo, ¿verdad? Infinito. Infinito. Yo pienso, mis pensamientos son 10 palabras. Los pensamientos de Dios 1,000,000. tienen infinidad de palabras. ¿Ves? Entonces, Sí. sus pensamientos y sus caminos son diferentes. mucho más amplios y diferentes a los nuestros, y por eso Él se tiene que revelar a nosotros. Porque si Él no lo hace, nosotros jamás lo podríamos entender. Desde nuestra perspectiva humana y debido a nuestra condición caída de pecado, no podemos percibir a Dios y sus asuntos. Es imposible. ¿Usted no me cree? Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos, en el capítulo 3, verso 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. O sea, no hay quien entienda los preceptos de Dios, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Así que si usted me está diciendo que usted está buscando a Dios, pueden ser dos cosas. Que Dios verdaderamente le esté llamando y usted se está arrepintiendo y usted está virando 180 grados y caminando en la otra dirección. O usted está buscando un beneficio. Un beneficio, gracias. Usted está buscando un beneficio. Usted no está buscando a Dios. Usted está buscando un beneficio. ¿Qué gano yo de esto? ¿Cómo yo resuelvo mi problema de desempleo? ¿Cómo yo resuelvo el problema de mi cáncer? ¿Cómo yo resuelvo el problema de el colon que me lo tienen que operar? Estoy hablando de cosas serias, ¿ok? Pueden ser esas dos cosas. O usted está buscando un beneficio, o usted verdaderamente está arrepentido y usted viene a Dios en arrepentimiento y fe, pero sepa que esto no nace de usted. Dios le llamó. Por eso es que Pablo dice: no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni usted ni yo somos buenos. Punto. No. Yo soy el más vil de los pecadores, sépalo. No somos buenos. Pablo lo dice porque Dios se lo ha
revelado. Entonces la revelación de Dios en la Biblia es importante y necesaria porque si Él no se hubiera dado a conocer, entonces no habría posibilidad alguna de que pudiéramos conocerle por nosotros mismos. Yo quiero que usted ahí donde usted está, piense cuánto tiempo de sus 24 horas del día usted dedica en buscar con todo su ser a Dios. Porque ¿sabe qué? El primer mandamiento y el más grande de los mandamientos lo violamos todos los días. Y yo estoy diciendo lo violamos porque me incluyo. Nosotros no amamos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. No lo hacemos. Eso ni el pastor, ni el profesor teológico más famoso de la historia, ni Spurgeon, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni MacArthur, ni Piper, ni ninguno. Ninguno. Porque nosotros desobedecemos ese gran mandamiento todos los días. Si no es Dios que se revela y se acerca a nosotros, nosotros no le buscaríamos. Por eso es que la Biblia es necesaria, porque ella nos da a conocer a Dios. ¿Qué dice Moisés? Moisés clarifica que el Señor se ha revelado en las Escrituras, que es otro nombre para la Biblia, para que le conozcamos, le sigamos y así podamos obedecerle. En la ley dada por segunda vez, es la misma ley, no ha cambiado. Es simplemente que se volvió a redictar. A repetir. Se repitió o se redictó. Y eso es lo que significa deuteronomio. Otra ley o otro escrito de la ley. Por eso es deutero. ¿Ok? Sí. En el capítulo 29, verso 29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿A fin de qué? De que guardemos todas las palabras de esta ley. Moisés lo dijo claro de parte de Dios. Como dice, no se diga más. No se diga más. Él se reveló y nos dice, esto que se ha dicho es para que ustedes guarden la ley, porque Dios fue quien lo reveló. Para ustedes y para sus hijos, imagínense, porque eso tiene que pasar de generación en generación. Muy bien, muy bien. Tenemos que estar pendientes de todo eso porque lamentablemente vivimos en unos tiempos donde se ha quitado a Dios de todos los lugares. Exacto. Y estamos sufriendo las consecuencias. Exactamente. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como personas responsables, tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que nuestros hijos le enseñen a los hijos en el futuro. Exactamente. Pero eso no fue solamente en el Antiguo Testamento. No. El apóstol Pablo nuevamente nos dice que su predicación era el resultado de la revelación. Esto es lo que dice, del misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses capítulo 1, verso 26. El apóstol Pablo está diciendo, lo que era un misterio, lo que era oculto, salió a la luz. Lo que no se conocía, ha salido a la luz. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado. La Biblia es importante y necesaria porque es la revelación que Dios hace de sí mismo y sin ella no podríamos conocer a Dios. Déjeme decirle, la iglesia que usted visita puede tener 30 danzoras con 500,000 banderines dando vuelta en el púlpito. Eso no te va a salvar. Su iglesia, perdóname, porque yo tengo que decir esto. Su iglesia puede tener 10 cánticos antes del mensaje. 10 cánticos. 10. 10. Eso es un concierto. Una orquesta de merengue toca 10 canciones por 2 horas. Eso es lo que hacen. Usted no vive en este mundo, porque eso es lo que hacen. Los conciertos tocan 10 canciones. Usted va al Choliseo en Puerto Rico, un coliseo bien grande que hay, que caben como 18,000 personas, y todo músico que va ahí toca un promedio de 10 canciones y se va para su casa. Pues en la iglesia usted puede tener 10 cánticos, 10, con batería, guitarra, bajo, saxofón, violín, arpa. Bueno, usted diga el instrumento que usted quiera. Todos los instrumentos que usted quiera. Y eso no te va a salvar.
No salva porque no edifica. No edifica. Usted puede tener las mejores pantomimas de la historia. Tampoco te va a salvar. Usted puede tener la cantante con la voz más sublime. Hoy día tenemos muchísimo. Por ejemplo, no voy a mencionar, no, porque es que hay unas que de verdad que me da como algo, como si yo quisiera reventar por dentro. No lleguemos a eso. Gracias, no las voy a mencionar. Ok, muy bien. Ok, usted puede tener la mejor voz más sublime que usted, una voz angelical, vamos a ponerlo. Una voz angelical. Eso tampoco te va a salvar. No. Tampoco. Lo único que está dicho en la Biblia que te va a salvar es ella misma, la palabra de Dios. Es Dios hablando. Y si no hay quien predique, ¿cómo entonces vamos a escuchar la palabra de Dios? Por lo tanto, la tenemos que escuchar. No te me adelantes, te estás adelantando. Ok, no, pero me mencionaste lo de las músicas. No, pues está bien. No es necesario. Hace falta que se predique la Biblia. Es necesario, hermanos y amigos. Si usted no atesora este libro, tenga como 50 copias en su casa, no importa. En todos lados. Yo tengo ahí detrás, tengo aquí, tengo en el escritorio. El carro. Tengo en el carro, yo tengo Escuche su Biblia audible. En mi celular, en mi tableta. Favor, hay muchas maneras de hacerlo. O sea, no tengo excusa. Usted no puede tener excusa. Abra su Biblia y léala. Es necesaria para la salvación de su alma. Miren, ¿usted sabe cómo Dios se ha revelado? Hebreos, yo creo que él tiene el texto más hermoso que puede existir. Me encanta. Lea el libro a los Hebreos, se va a sorprender. Sí. Jesús, sumo sacerdote, rey para siempre. Y eso es Hebreos. Pero en el capítulo 1, en el verso 1, Dios dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, usted está viendo la secuencia de palabras, eso es histórico gramatical. Dice, Dios, habiendo hablado la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahí no está diciendo que Jesús hizo el universo. Ponga claro las tres personas de la Trinidad. Un Dios, tres personas. Dios Padre es el creador de todo. Dios Hijo se le da la herencia de todo y por medio de quien se creó todo. Es decir, sin Jesús no hay nada creado y por medio de él todo fue creado. Pero Jesús no es el creador, Dios es el creador. Ten cuidado con la herejía de los unitarios, los unicitarios, los unitarios, los solo Jesús. Tenga cuidado con esa herejía, porque eso denigra la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? So, Jesús, por medio de quien se hizo todas las cosas y a través de él se nos ha revelado todo lo que nosotros tenemos que conocer sobre él. Entonces, la Biblia no solamente revela a Jesús, sino que la Biblia es necesaria para transformar nuestras almas. Sí, la importancia y la necesidad de la Biblia no queda reducida al conocimiento revelado de Dios, algo que ya es maravilloso y sublime. Además, la Biblia tiene un poder sobrenatural y transformador que ningún otro libro humano posee esta cualidad. Fíjate, léete el libro de Harry Potter y saca una varita y di espectro, qué, a ver si puedes convertir algo en algo. Porque el libro de Harry Potter no va a transformar nada en tu vida. No, eso es ciencia ficción. Sí, pero mami, la gente piensa que estos libros, usted se vive la escena y lo que está pasando ahí, pero nadie puede vivirse lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces nos queremos creer el rey de los anillos. ¿Cómo se llama? Lord of the Rings. El rey de los anillos. O Narnia, que es un escritor cristiano. Sí. Es un escritor cristiano
pero la gente se cree más la ficción del león gigantesco, blanco, que habla que lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Es que es increíble. Que Jesús se le llama León de Judá. Ah, claro, podemos justificarlo de inmediato. ¿Ves lo que dije? Sí. Inmediatamente adaptamos la Biblia a, a nuestro deseo. Tenemos que aprender de discernir entre lo que es realidad y lo que es fantasía. Exacto. Vivimos en un mundo muy ajorado y sabemos que el entretenimiento y las cosas sí son buenas para recrearnos. Yep. Pero no podemos dejar la palabra de Dios para un segundo plano. Tiene que ser primero para entonces que venga el otro a modo de recreación. Exactamente. Mira, la Biblia nos transforma de una manera increíble. Jeremías, el profeta, en Jeremías 23, 29 dice lo siguiente: ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? La rompe. O sea, el fuego de su palabra nos quema, o debería quemarnos, debo decir. Sí. Y el poder de su palabra tiene la capacidad de coger como un albañil o el que trabaja con piedra. Esa palabra tiene el poder de coger el martillo y romper tu corazón y hacerte un corazón nuevo. Para que lo puedas amoldar. Fíjate, vuelvo y cito a Juan Manuel Vaz. Él estaba diciendo en ese mensaje que compartí, que en su iglesia, la iglesia que él pastorea en España, cuando él hace el llamado o al final del servicio, él no tiene instrumentos tocando. Él predica la palabra de Dios y por medio de la misma palabra de Dios confronta al arrepentimiento. Sí. Y él dice en ese mensaje que ha habido ocasiones en que él está predicando y la gente está llorando. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es un corazón roto por el martillo de la palabra de Dios. Eso es lo que es eso. No hace falta un piano y un violín para que usted rompa a llorar. Eso lo hace cualquier concierto. Vaya a un concierto de Nita Nazario y le garantizo que usted va a llorar. Le garantizo. Una vez que ya cante una canción de esa despechada del marido y me abandonó y qué sé yo qué más, usted va a romper a llorar porque le va a traer memorias inmediatamente. O Luis Miguel o cualquier otro de esas canciones que ponen a llorar a uno. O escuche una canción de reggae y usted se va a querer para Jamaica. Es así. Sí, sí. Escuche una canción de rock y usted va a empezar a brincar como un loco. Porque eso es lo que hace la música. Sí, porque ahí están envueltas las emociones. De nuevo volvemos a lo mismo. Es la palabra de Dios, como dice Jeremías, que transforma siendo fuego y un martillo que despedaza la roca. El salmista no se queda atrás. El Salmo 19, 7 y 8. ¿Qué dice, Sori? Es algo que, antes de mencionarlo, transforma, alimenta y convierte el corazón. Exactamente. David es especial en eso. Porque y este salmo está brutal. David fue lleno del Espíritu Santo. Desde niño. Desde que fue ungido. Sí. Y el Espíritu Santo nunca se fue de David. Que quede eso bien claro porque la Biblia lo dice. Primera de Samuel, capítulo 14 al 16, léalo y lo va a ver. Exacto. Y David fue igual que nosotros. Cometió muchos errores. Pero algo él le entendía. Y el Salmo 19, 7 al 8 dice así: la ley del Señor es perfecta. Perfecta. Que restaura el alma. Ahí está. Usted no necesita de ninguna otra cosa. La ley del Señor restaura su alma. ¿Ok? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Su testimonio, es decir, su revelación, si usted no tiene sabiduría, pídala, como dice Santiago, porque si usted es sencillo, ahora va a ser sabio. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Ay, qué hermoso. Y el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es decir, que si usted está ciego y no ve, lea la palabra de Dios. Y si usted verdaderamente es ciego clínicamente, médicamente, hay palabra de Dios en lenguaje braille. Usted puede tocar, si usted entiende ese lenguaje, y también está disponible en ese lenguaje. La Biblia es importante y necesaria porque es el único alimento que fortalece tu vida espiritual y es, como dice Pedro, algo que debemos anhelar.
1 Pedro capítulo 2, verso 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Cito, si Dios no se hubiera dado a conocer, entonces no habría posibilidad alguna de que pudiéramos conocerle por nosotros mismos. Sí, ahí entonces vamos a lo entonces, para recapitular, ¿qué significa para nosotros decir que necesitamos las escrituras? Exacto. Vamos a afirmar que si deseamos conocer a Dios personalmente es necesario leer la Biblia para comprender su mensaje. Exacto. La Biblia nos revela la realidad de nuestros pecados, cómo son perdonados e indica lo que Dios quiere que hagamos. Exacto. Existen dos tipos de revelación por parte de Dios. Está la revelación específica y está la revelación general. Se denomina revelación general a lo que Dios ha revelado por medio de su creación y su providencia, es decir, la naturaleza. Salmo 19 dice que los cielos cuentan las maravillas de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es una revelación de Dios. De manera general, todo el mundo puede ver que hay un creador, que Dios creó. Entonces, ¿podríamos decir que esa revelación general nos lleva a salvación? No, no es posible. ¿Por qué? Esa revelación general le puede acercar o es por la cual Dios le está llamando a acercarse a Él. Ahora, es necesario la revelación específica para que usted pueda entender esa revelación general. Y esa revelación específica solamente se encuentra en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Es decir, Dios se reveló por medio de la creación y no hay excusa para entender que a través de lo creado nosotros podamos ver a Dios en esa creación. Sí, porque se dice, ¿verdad? Como lo podemos entender es que a través de la creación, de lo visto, lo palpable, Exacto. se identifica que hay un creador. Exactamente, pero esa creación que es una revelación general nos demuestra que hay un creador, pero no nos da las herramientas para la salvación. Nos deja hasta ahí. Nos deja hasta ahí. Ahora, el apóstol Pablo también nuevamente a la carta a los Romanos en el capítulo 10, el verso 14, entonces nos da la clave de cómo podemos llegar a la salvación. Y esta es la revelación de Dios. Sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Eso es revelación específica. Dios se revela por medio de su palabra y por eso es que nosotros tenemos la necesidad de leer, estudiar, meditar, rumiar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque no es quien le cantará, es quien le predicará. No es quien les ungirá con aceite. No, es quien le predicará. Toda la Biblia, de principio a fin, es Dios revelándose por medio de su palabra y por eso ella es necesaria para nuestras vidas. Termino con esto. En nuestros hogares, mientras hablamos unos con otros y a nuestros hijos, también necesitamos hablar sobre la esperanza que se encuentra en la palabra de Dios.
Todo lo demás que escuchemos durante nuestro día, en las noticias o en las redes sociales, no te salvará ni te santificará. Las escrituras son imprescindibles para la humanidad. Valoremos la escritura compartiendo todo su consejo y su buena noticia de salvación. Él, Dios, se ha revelado por medio de su palabra y por eso ella es necesaria para nuestras vidas, para poder acercarnos a Él en arrepentimiento y fe y poder tener salvación por medio de ella misma. Recuerden, este bosquejo va a estar en la descripción del audio de podcast y del video en YouTube. Y esperamos que el mensaje, ¿verdad?, haya sido de edificación a sus vidas. Si usted tiene dudas o preguntas, nos escriba a través de nuestro correo electrónico didascoministries@outlook.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Así que Didasco Ministries bajo es nuestro podcast general, que es Radical contra la Corriente. Exacto, así que nada, será hasta la próxima semana. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Les habló su hermano y amigo Ángel Colón y la excelentísima Doris Mal Reyes. Ha sido una bendición estar con ustedes. Esperamos que este mensaje y esta enseñanza sea de bendición a ustedes. Por favor, suscríbase, dele like, comparta con liberalidad. Queremos que esto llegue a todas partes del mundo. Nada, será hasta la próxima semana. Si así el Señor lo permite, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes y que las bendiciones de nuestro Señor sobreabunden en sus vidas. Hasta la próxima semana.